Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición del Círculo de Expertos de Justime. Hoy tenemos un evento flash especial y para ello contamos con Álvaro Martínez Aliaga del método Consolida. Hablaremos de transformación del sector, el uso de la tecnología y su productividad. Al final, el día a día, este camino de digitalización que está iniciado por la propia sociedad no tiene precedentes y es 4 veces más importante de lo que supuso la propia revolución industrial. Estamos en este momento de transformación donde los hogares, las empresas ya no están en fase de discusión, sino que se ha convertido en una pura necesidad. Desde esta perspectiva, lo que se impone es diseñar un futuro adaptado a las nuevas necesidades sociales y empresariales. Hablaremos de procesos, hablaremos de transformación y hablaremos de tecnología y sobre todo esto, cómo afectará a la propia legislación y a la conectividad. Algo vital para poder seguir adelante en este camino hacia una mayor productividad de las empresas de cualquier tamaño y en una mejora de la calidad del empleo. Por eso entendemos y creemos que la transformación del sector, el uso de nuevas tecnologías y el desarrollo de la productividad son elementos primordiales y principales a la hora de desarrollar cualquier gestión. Pues muy buenos días, Álvaro, y bienvenido al Círculo de Expertos. ¿Qué tal estás? Hola Antonio, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo a estar con vosotros aquí hoy. Gracias. Gracias por colaborar con nosotros y también, bueno, quiero aprovechar para saludar a todos los invitados de este nuevo encuentro, de este flash matinal de esta mañana. Muy buenos días a todos y bienvenidos al Círculo de Expertos. Quiero aprovechar que a través del chat que conecta con LinkedIn podéis hacer cualquier tipo de pregunta, cuestión y si andamos con tiempo disponible, pues lo podemos ver. Aparte también aprovecho para que nos podáis saludar y bueno, pues que compartir vuestras experiencias, vuestra visión, vuestra reflexión a través de este chat online. En este evento de transformación del sector, del uso de la tecnología y productividad, Álvaro, me gustaría realizarte una serie de preguntas para poder reflexionar en este encuentro y que, bueno, que todos nuestros asistentes también puedan entender un poco hacia dónde vamos, ¿no? Y una de las primeras cuestiones que quería realizar es ¿qué es la productividad? ¿Cómo se mide? Y también ¿por qué es tan importante, Álvaro? Genial, Antonio. Pues la verdad es que sí que hablamos un poquito de productividad en nuestro último evento del Círculo de Expertos. Para aquellos que no pudieron ver este evento o que es la primera vez que nos escuchan, sí que me gustaría compartir con ellos la fórmula que nosotros utilizamos para medir la productividad, ¿no? La productividad al final es un indicador que muchas veces puede parecer algo subjetivo o que puede dar pie a múltiples interpretaciones, pero intentamos, por lo menos nosotros, ser un poco científicos y objetivos en la evaluación de todo lo que hacemos para que podamos comparar a lo largo del tiempo y que podamos fijar nuestros objetivos y que todo ello vaya en beneficio de nuestra estrategia empresarial, ¿no? Por lo tanto, la fórmula que proponemos de la productividad es coger la facturación, los ingresos que tiene nuestra asesoría y dividirlo entre las jornadas de personal que componen nuestra asesoría, incluidos nosotros, no solamente aquellos que estén en régimen general, si es que al final nosotros también somos participantes de la misma y estamos operando el modelo. Este indicador lo que nos va a reflejar es básicamente cuál es la eficacia y rendimiento que está teniendo tanto nuestra estrategia comercial de cliente y nuestro modelo de negocio, como lo que es el modelo organizativo que tenemos a nivel productivo, a nivel de procesos o a nivel de tecnología. Básicamente, si yo cada vez soy capaz de absorber más rápido ingresos de lo que tengo que crecer en personal, pues evidentemente mi modelo es más productivo. Si al final crezco un poquito en ingresos o no crezco y cada vez crezco más en personal, necesito incorporar más personal, pues evidentemente mi productividad está cayendo. Cuando la productividad está alta, todo lo demás va en consonancia. Hablamos de la rentabilidad, de la capacidad que tenemos para atraer talento porque podemos pagar mejores salarios, de las inversiones que podemos hacer para atraer nuevos clientes, las inversiones que podemos hacer en tecnología para potenciar todavía más la rentabilidad, etcétera, etcétera. Por eso digamos que es el indicador que mejor refleja el nivel o la eficacia de nuestro modelo de negocio, de nuestro modelo organizativo. Bien, anotado, yo creo que sí que es cierto que la productividad es el indicador que viene a reflejar hacia dónde, cuál es la tendencia, ¿no? de la toma de decisiones
o hacia dónde va en la empresa, el despacho profesional que está llevando a cabo para poder, pues, bueno, tomar la decisión de si su modelo es realmente productivo y si está en consonancia con las necesidades que precisa o si tiene que, bueno, pues tener en cuenta otra serie de variables como tú bien has reflejado en esta fórmula que yo, vamos, la veo muy interesante y que se la recuerda a todo el mundo que la tiene que tener en cuenta. Aparte de esta serie de consideraciones, ¿cuál es la situación actual en cuanto al nivel de productividad de los despachos profesionales? Pues la verdad es que hay números muy variopintos dentro del sector, pero la realidad es que cuanto más pequeño es el despacho, peor está su productividad, ¿no? La economía de escala en los despachos profesionales tiene un salto muy importante cuando pasamos de las 8, 10, 12 personas, ¿no? Hay que recordar que de las 70.000 asesorías que hay en España, el 50% están compuestas por un autoempleado por definición, porque no tiene ni siquiera ningún empleado, ¿no? Y luego el resto, hasta el 90 y pico por ciento, tienen menos de 5 empleados. O sea, son asesorías que, aunque puedan no ser autoempleo por la definición al tener algunos empleados, en la práctica funcionan como tal, ¿no? Funcionan articuladas todas en torno al propietario o propietarios o socios principales, los que al final son ese cuello de botella o ese corazón del negocio o ese eje central por el que pasan, si no todos los procesos, casi todos, y el negocio funciona un poco por improvisación, ¿no? Con improvisación me refiero que voy al despacho a ver cómo abordo todas las diferentes casuísticas y circunstancias que se producen a lo largo del día. Bien, es cierto que la economía de escala se empieza a notar muy pronto, a partir de los 8-10, pero no tanto por la cantidad de personas en sí, sino por el modelo organizativo. El modelo organizativo, cuando paso ya de los 5, 6, 7, 8 empleados, ya puede empezar a dejar de ser un completo autoempleo y puede empezar a parecerse más un sistema organizativo en el cual hay un reparto de roles, hay un reparto de funciones, la empresa funciona, o sea, la asesoría funciona más como una empresa que como un conjunto de profesionales, y eso capacita a la hora de desarrollar el efecto sinergia que proporciona una empresa y hace que la productividad pueda aumentar, ¿no? Entonces, normalmente la productividad, como digo, en los despachos inferiores a 5 empleados, lo que nos solemos encontrar es que es bastante baja y es muy difícil poder competir en el mercado actual y conforme se está poniendo ahora mismo la situación con equipos tan pequeños, ¿no? Estamos viendo en el sector cómo se está produciendo una concentración importante, porque al final, pues evidentemente, cuando tengo cierto volumen me es más viable el poder hacer esas inversiones en tecnología, en poder adquirir nuevo talento, en tener capacidad o recursos para desarrollar adquisición y estrategia comercial, y luego que al final, cuando el negocio está articulado como un autoempleo, el autoempleo al final hace que el negocio sea tan capaz o tan limitado como sea su propietario, ¿no? Y al final todos, por muy buenos que podamos ser o no, tenemos 24 horas al día y una energía limitada para abordar una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, la situación actual del sector, por lo menos lo que vemos nosotros, nos dice que despachos muy pequeños, la productividad es muy, muy baja, y despachos grandes, dependiendo si ya están bien estructurados y sistematizados, la productividad da un salto muy importante. Hablo de esta, poder triplicarla. Y en aquellos que, bueno, pues han crecido en empleados, pero siguen tratando de mantener ese modelo todo atado al propietario, pues también la productividad es un poquito mejor que los casos anteriores, pero sigue siendo muy baja, con la dificultad que tiene eso para soportar encima pues todas las inversiones y costes que requiere un equipo que ya no es de una persona o de 3. Es importante también tener estos factores en cuenta, sobre todo recordar que, bueno, pues que para 5 empleados la productividad es muy baja. Y si se quiere desarrollar esa economía en escala, ese modelo organizativo y convertirlo, como bien has indicado, en un sistema, tenemos que empezar a desarrollar otra serie de modelos más productivos, ¿no? El despacho debería de empezar a tomar decisiones en qué situación está, en este caso en ese baremo o en ese rango, y a partir de ahí, pues a lo mejor tendrá que tomar decisiones con respecto a cómo convertirse en mucho más productivo. No sé, a lo mejor comprando una cartera pequeñita, sobre todo para evitar ese modelo de menos de 5 personas o inferior, y sobre todo para empezar a desarrollar este tipo de estrategias. Y como bien has indicado, también hay firmas que son de 8 o 10 personas
donde todavía sigue siendo muy personalizado la imagen del creador, del socio fundador, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que eso evita o limita esa creación de ese modelo organizativo o ese sistema productivo por el cual también tendrá que tomar decisiones al respecto, ¿no? Sí, aquí, mira, fíjate, la pregunta que se puede hacer prácticamente cualquier asesor que nos esté escuchando ahora mismo para saber si está en un modelo de autoempleo, en un modelo más sistematizado que es el que me puede impulsar hacia esa alta productividad, pasa sobre todo por entender si la esencia de las operaciones diarias se articulan en torno a sus decisiones o intervención directa o se articulan en torno a un conjunto de procesos que de forma predecible, de forma predictiva o de forma previsible determinan cómo hay que actuar ante cada situación, ¿no? Aunque no sepamos qué situación se vaya a producir. Si al final soy yo como propietario el que tiene que estar diciéndole a cada persona cómo tiene que abordar cada situación o cómo tiene que ir gestionando las diferentes circunstancias que se producen, más allá evidentemente de que la gente ya sepa cómo se presenta el IVA y cómo se cierra el trimestre, pues estoy en un modelo completamente basado en un autoempleo, ¿no? En un modelo en el cual al final, si yo no estoy en el día a día, las cosas no avanzan. Sin embargo, si ya existe una serie de procedimientos, una serie de sistemas, una serie de métodos que determinan cómo tiene que operarse el negocio con independencia de lo que pueda producirse en cada situación, pues estoy mucho más próximo a un modelo sistematizado. Importante esta puntualización, sobre todo con respecto a la toma de decisiones del propio despacho y de cómo puede evolucionar, ¿no? Simplemente por el propio cambio de gestión, ¿no? Del propio equipo. Importante también a tener en cuenta. Álvaro, aparte de estas consideraciones, hemos hablado de la digitalización y de la productividad, pero ¿cómo la variable de la digitalización también afecta a la propia productividad? Bien, aquí muchas veces esto me lo suelo encontrar bastante en el día a día, eso es un buen planteamiento, porque a nivel estratégico, a nivel competitivo, digamos que podemos clasificar las estrategias que se pueden desempeñar como en dos grandes familias o grupos, ¿no? La estrategia de rotación, o sea, yo decido tener un modelo de asesoría en el que voy a tener muchísimos clientes, pero todos ellos con un ticket muy bajo, ¿no? En el que al final, pues el cliente que viene a consumir mi servicio, pues lo que busca básicamente es pagar lo mínimo imprescindible y que le ayudemos a cumplir con la administración pública y bueno, pues y asesorarme en asuntos quizá un poco más básicos. Y luego tenemos el otro modelo, que es el modelo de alto valor añadido. En el modelo de alto valor añadido lo que realmente voy a tener es una cartera de clientes más pequeña en la que voy a tener una facturación alta por cada uno de sus clientes y por lo tanto voy a tener que dedicar más recursos, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Que es un error o me estoy engañando a mí mismo si considero que yo, como tengo un modelo de alto valor añadido o quiero aspirar a un modelo de alto valor añadido, pues en mi caso no hace falta que le dé tanta prioridad a la digitalización porque no voy a crear como una factoría, ¿no? Pero es un error, ¿por qué? Porque en el primer caso, en el modelo de rotación, no me queda más remedio, porque como no digitalice y sea muy eficiente en costes, pues evidentemente al precio al que voy a tener que vender no voy a poder mantener la estructura y evidentemente no voy a poder ser competitivo. Por otra parte, ¿qué ocurre? Que en los modelos de alto valor añadido, si yo el tiempo me lo como en la gestión diaria y en la parte administrativa, no me queda tiempo para asesorar. Muchas veces nos tratamos de autoengañar diciendo, no, nosotros no somos una asesoría online o una asesoría low cost, porque al final nosotros damos un servicio diferenciado, damos un alto valor añadido, asesoramos al cliente y muy pocos realmente asesoran al cliente de verdad. O sea, que digamos que sí que, bueno, por supuesto que si el cliente te llama, que menos le contestas, ¿no? Y ese cliente que quizás sea un poco más grande le presta un poco más de atención o aquel que se interesa más por mí también le presto atención, pero luego hay un gran volumen dentro de la cartera que básicamente lo que hago es tratar de llegar a la cantidad tan ingente de plazos y de recursos y de procesos que tengo que ejecutar para cumplir con la administración, ¿no? Por lo tanto, en el primero es que no me queda opción directamente a nivel de costes para poder hacer un proceso que no sea digitalizado, pero es que en el segundo caso el problema que voy a tener es que si me estoy consumiendo mis recursos en hacer la gestión del día a día, no me va a quedar espacio para poder dar ese valor añadido. Y si no doy ese valor añadido, el cliente me va a venir y me va a decir, oye, por lo mismo que me estás haciendo tú, me lo hace otro a mitad, ¿no? Y ese otro igual está ganando dinero. O sea, ese otro, pues, si es muy eficiente en costes y tiene un modelo de rotación, pues está ganando dinero, ¿no? Por lo tanto,
la digitalización lamentablemente no es una opción, es una necesidad porque necesito ser muy eficiente en costes, ¿no? Me gusta utilizar muchas veces el ejemplo de la revolución industrial. ¿Verdad que nadie hoy en día se pensaría montarse una fábrica de coches artesanal, ¿no? Todos pensarían en la cadena de producción que van a montar, ¿no? Porque muchas veces incluso la calidad que se consigue cuando yo estoy industrializando un proceso es mayor que la que podríamos conseguir con un proceso muy, muy artesanal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente la digitalización, muy traducida en automatización, ojo, porque la digitalización no solamente es automatizar procesos, es también tener herramientas que me permitan manejar mejor los flujos de información, o sea, el data, ¿no? La información, los datos. Entonces, si yo tengo herramientas que me permiten analizar y trabajar mejor la información y no tener que dedicar tantos recursos en llegar a obtener el dato, pues voy a tener mayor capacidad de, con menos recursos, poder dar ese valor añadido y poder dar esa información, ¿no? Muchas veces el aportar ese valor consume más recursos el tratar de investigar y llegar al dato que lo que es generar la solución y proporcionársela al cliente, ¿no? Por lo tanto, la digitalización engloba tanto lo que es el ahorro directo de tiempos por la automatización, como lo que es la capacidad de poder tener un acceso más rápido a la información, tener más orden, más control sobre el data y sobre el día a día, que me permita proporcionar ese valor añadido, ¿no? Por lo tanto, si volvemos a lo que es la fórmula de la productividad, entendida como ingresos partido el personal que yo necesito para mantener de manera sostenible esos ingresos, remarco lo de manera sostenible porque evidentemente si yo sobrecargo mucho al personal, pues sí, la facturación subirá, el personal no, pero el día de mañana pues la gente se me irá o la calidad se resentirá Gestión del talento, sí, eso o evidentemente no podré mantener esa productividad con el tiempo, ¿no? Por lo tanto, la digitalización tiene una repercusión directa tanto en el numerador como en el denominador para incrementar esa productividad. Totalmente de acuerdo con todo aquello que estás comentando, Álvaro, porque yo creo que es importante que uno se defina qué tipo de estrategia se desarrolla dentro del despacho profesional, como tú bien has indicado, si deciden añadir alto valor añadido o si están en el proceso de añadir alto valor añadido por no ir a la lucha de precios. Pero sí que es cierto que en ambas opciones la digitalización no es una opción, es una necesidad. Y también yo creo que es importante que tanto en una como en otra, es decir, pues en la estrategia de rotación, el indicador es el precio y en la estrategia de alto valor añadido es la gestión del tiempo. Esto es importante a la hora de tener en cuenta. Y ambas opciones precisando una digitalización. Por lo cual, yo creo que en esa toma de decisiones, en desarrollar de procesos y sistematizarlos, es importante que la digitalización sea el nexo, ¿no? Como tú bien has indicado, al final, para poder generar ingresos y para también mantener esa gestión del día a día del capital humano. Porque es importante que con todos estos cambios legislativos, con todas estas modificaciones que hemos tenido durante estos últimos años, variables que no podemos controlar, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de dotar de una serie de herramientas al propio equipo para bueno, pues seguir desarrollando y no generar un burnout, ¿no? dentro del propio equipo profesional. Bien, pues Álvaro, aparte de esta reflexión que hacemos gracias a tu visión, me gustaría también tener en cuenta, pues, ¿qué otros factores crees que pueden llegar a ser importantes para, bueno, pues tener una digitalización de éxito? Porque no solo es estar hiperconectado, contar con un montón de herramientas, un montón de soluciones, tener robots en el despacho profesional, sino ¿qué tenemos que hacer para que todas esas herramientas, todos esos instrumentos, toda esa tecnología sea realmente exitoso, ¿no? Vale, pues aquí yo lo que invito es a hacer un pequeño cambio de paradigma. Normalmente, en el proceso de digitalización muchas veces perdemos el norte. Llegamos a confundir las herramientas, que dejamos de entenderlas como un medio y empezamos a entenderlas como un fin. Al final, el fin no es la tecnología es el medio. Por lo tanto, bueno, esto lo digo porque muchas veces nos llegan asesorías que han fallado en ese proceso de digitalización y culpan a las herramientas o culpan al implantador que lo ha ido a poner en marcha, pero no se trata de que las herramientas no funcionan o que el implantador no lo ha hecho bien, no, sino que muchas veces nos hemos perdido en el camino y hemos entendido que la herramienta era el fin y no el medio. La tecnología es un acelerador,
Por lo tanto, me va a acelerar tanto lo bueno como lo malo. Si mi asesoría no se ha preparado para la digitalización, probablemente cuando ponga en marcha o no voy a tener éxito o no voy a obtener el rendimiento que estoy esperando, ¿no? Porque lo que va a pasar es que o no se utilizará la tecnología o se utilizará con muy poquitos clientes o prácticamente no funcionará como a mí me gusta, ¿no? Porque al final, si yo en toda esta cadena de producción o en este proceso pongo aquí la automatización, pero he fallado en toda la parte previa, pues la automatización sí funcionará, pero no me dará el resultado que yo estoy esperando. La digitalización tiene mucho más que ver con personas y negocio que con herramientas tecnológicas. Por supuesto que las herramientas tecnológicas son imprescindibles, pero si yo no le doy la debida importancia a los procesos y las personas, voy a fallar. Por lo tanto, es muy importante entender que para que la digitalización llegue a darme el rendimiento que yo espero, necesito tener definidos y optimizados los procesos. Tiene que haber una estandarización y una unificación. No puede ser que cada uno recoja los inputs, o sea, recoja la información como le parezca y le guste, que cada uno tenga un criterio contable diferente, que cada uno gestione los procesos laborales a su manera y que al final, si tenemos a 5 personas en el equipo, haya 5 formas diferentes de trabajar, ¿no? Tiene que haber una, la que consideremos más adecuada, que desde nuestro punto de vista tiene que ser la que mejor equilibrio guarde entre expectativa de cliente, rentabilidad y calidad técnica, ¿no? Es como un triángulo en el cual yo tengo 3 vértices que tienen que estar equilibrados. Si se me desequilibra alguno, aparecen los problemas al final. Por lo tanto, el llegar a la automatización tiene que ver con que haya un proceso de trabajo estandarizado y unificado. No hace falta escribir una biblia de manual de operaciones, pero sí que haya unos esquemas o que haya unos criterios o que por lo menos tengamos definido, aunque sea en ítems o checklists, cuál es el criterio, cuáles son los procesos y cuál es la manera en la que vamos a gestionar las operaciones. De hecho, hay que ponerlas por escrito. Cuando yo pongo las cosas por escrito, la escritura tiene un orden, tiene una estructura, tiene un principio y un fin, tiene una duración limitada, y eso me hace que muchas veces al poner las cosas sobre el papel vea la coherencia o incoherencia de mis propios procesos. Y muchas veces nos aparecen los temibles reprocesos, es decir, que algo que tendría que haber salido bien a la primera y en un único sentido, pues acaba rebotando y volviendo para atrás y para adelante y cabreando a todos los que están por el medio, porque no somos sentados a plantear que a lo mejor para que yo me pueda sentar aquí hoy a hacer el IVA o a hacer el cierre o a presentar el impuesto de sociedades, tienen que haberse hecho 7 o 8 cosas atrás antes. Entonces, si no se han hecho esas 7 o 8 cosas atrás, porque a lo mejor la persona que se sienta con el cliente el primer día no le ha explicado estas 4 cosas que tenían que estar en un checklist, pues me acaba generando luego una rotura en la cadena de producción, ¿no? Por lo tanto, mi consejo es que, en primer lugar, pensemos que es una cuestión de personas y procesos. En segundo lugar, tiene que ver con la estandarización y unificación. Y en tercer lugar, tiene que ver con la gestión del cambio. Tenemos que manejar la cultura de la organización de forma que la gente entienda que esto es una herramienta que nos va a ayudar a conseguir una mejora para todos. Se van a ver amenazados, se van a sentir inseguros, es un proceso que al final es natural. Cualquier proceso de cambio implica este tipo de cosas, ¿no? Y si encima la cultura de nuestra asesoría es que en los últimos 10 años no se ha cambiado prácticamente nada, pues si pretendo dar un salto de la nada al todo en 6 meses o en 3 meses o en un año, pues la gente es normal que se sienta un poco abrumada, ¿no? Aprendizaje número 1, no pueden pasar 10 años sin que haga un cambio en la asesoría, porque los procesos tienen que cambiar, tienen que mejorar, tienen que optimizarse. Y número 2, pues sin prisas, pero sin pausas, ¿no? Al final tengo que ir poco a poco, cogiendo y desgranando cada uno de los procesos, priorizando cuáles son los que más valor o ahorro me van a aportar y viendo que en la cadena completa de producción cada paso tiene sentido y va coherentemente ligado al siguiente. Correcto, Álvaro. No puedo estar más de acuerdo contigo, sobre todo que para que esa cadena completa de producción de la que tú hablas y que, bueno, pues que empiece a funcionar, el aspecto número 1 es que la tecnología no es un fin. Es decir, la digitalización no es un fin, sino es un medio. Y que a partir de ahí, pues hay que desarrollar una serie de técnicas y aspectos de la propia cultura de la empresa. Es decir, pues como bien has indicado, estandarizar procesos, definirlos, optimizarlos, cambiarlos. Esto es importante para poder avanzar. Tener en cuenta la cuestión de las personas y el negocio y sus procesos. Así como, bueno, pues eso, trabajar en la cultura de la organización, que exista una coherencia en ese proceso y sobre todo seguir trabajando en la propia calidad técnica. Y sobre todo que el capital humano sea consciente de ese cambio. Y como bien has indicado, si un despacho pretende cambiar ahora, después de 10 años no haber generado ningún cambio, por lo normal
de manera sistematizada es que se le generen conductas disruptivas dentro del propio equipo. Pero esto es por una mala decisión de no transformación y evolución, porque se ha mantenido como en los años 2000 o los años 2010. Y estamos ahora mismo avanzando a pasos agigantados, y todo esto, si no somos capaces de elaborar esa serie de cambios, nos genera un problema. Por lo cual, como bien has indicado, tenemos que empezar a trabajar esta serie de aspectos para que la digitalización sea un éxito y no estemos pues contratando un montón de servicios tecnológicos o herramientas y que al final no exista un rendimiento esperado por esta misma toma de decisiones, ¿no? Es un Aquí aspecto... también, como Sí, sí. puntualización, hay que entender que la mejora continua no solamente consiste en hacer más y más y más y más. De hecho, bueno, en la metodología, por ejemplo, Agile Scrum, el modelo de estrella que se utiliza para aplicar la retrospectiva a la mejora continua tiene varios apartados, ¿no? Tiene el hacer más y el empezar a hacer, pero también tiene el hacer menos y el dejar de hacer. Entonces, no pensemos que para poder mejorar tengo que hacer cada vez más cosas, ¿no? Porque ese sentimiento de sobrecarga y de estar completamente abrumados es normal muchas veces en los equipos porque piensan que a todo lo que ya estoy haciendo tengo que sumarle cada vez más, ¿no? Y ahora tengo que ponerme a pensar en cambiar esto, ya tengo que poner en marcha el sistema de escaneo de facturas, ya tengo que poner en marcha este robot, ya tengo que... Y eso va a generar que la gente se sienta abrumada, nosotros mismos, los primeros, ¿no? Entonces, hay que entender que el proceso de mejora continua no consiste en hacer más o empezar a hacer cosas nuevas solamente, sino que también consiste en pensar qué voy a hacer menos y qué voy a dejar de hacer porque no me aporta el valor que yo estoy buscando, ¿no? Totalmente. Eso es algo que tienen que empezar a tener en cuenta, que el hecho de incorporar una serie de soluciones también provoca pues, que haya una serie de servicios que, bueno, pues, que evolucionen también, ¿no? Es decir, al final yo creo que es un aspecto evolutivo y por otro lado también cultural. Es decir, la digitalización trata de la propia evolución del propio despacho como si fuera un ser vivo que evoluciona, se transforma, y luego por otro lado que también debe de adquirir otra serie de aspectos de manera cultural, de cultura empresarial, para poder seguir subsistiendo, ¿no? En este medio, en este entorno en el que nos encontramos. Pues vamos, gracias Álvaro por este tipo de reflexiones, porque muchas veces las pensamos, pero no somos capaces de implementarlas, o necesitamos que alguien también nos la diga, ¿no? Nos la recuerde. Entonces, bueno, viene muy bien ese tipo de cuestiones. Aparte de esto de digitalizarnos, de transformarnos, hoy en día, bueno, se está hablando muchísimo sobre el tema del kit digital, agentes digitalizadores, que hay que transformarse. Es decir, yo creo que la propia sociedad cada día más, a más y más, está hablando más sobre la transformación, ¿no? Y bueno, te quería preguntar que sobre el kit digital, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pues creo que es positivo que se piense en tratar de ayudar, ¿no? Pero la verdad es que está generando bastante confusión, bastante incertidumbre, porque, bueno, pues hay muchas cosas que no han estado claras hasta última hora, la gente tiene confusión, evidentemente, pues todo el mundo intenta unirse a la ola. Y yo esto ya lo lanzo como reflexión y mi opinión personal. Al final, un empresario tiene que tener su estrategia clara y tiene que tener sus objetivos y tiene que definir cuál es su visión y el camino que quiere seguir, ¿no? Teniendo eso claro y teniendo eso definido, todo lo que luego pueda ser complementario y aporte, bienvenido sea, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nos encontramos gente que ha oído lo del kit digital, ha oído que que hay no sé cuántos miles de millones que vienen de Europa gratis y ese tipo de cosas, y entonces se plantea cómo va a beneficiarse de ese dinero gratis para hacer cosas que no pensaba hacer, que no está preparado para hacer, ni que realmente quiera hacer, ¿no? El kit digital va a ser una ayuda, pero va a ser una ayuda que si va alineada a lo que yo ya iba a hacer o lo que yo quería hacer, bienvenido sea, si no me va a perjudicar, porque probablemente las herramientas que yo ponga en marcha no las van a cubrir por completo el kit, o las cubrirá parcialmente, o en el futuro luego habrá que mantenerlas. Entonces, creo que hay que entender que el kit digital es algo complementario. Si me encaja o me puede beneficiar, bienvenido sea y bien. Si no, evidentemente, como empresario, mantengo mi visión, mantengo mi estrategia y me ciño o me centro a lo que me tengo que centrar, ¿no? Entonces, mi opinión es que si
yo ya tenía claro esto y tengo decidido y tengo seleccionado cuál es el producto, cuál es la herramienta que me va a beneficiar dentro de mi estrategia, objetivos y visión, pues adelante. Y si no, no voy a condicionar mi estrategia a lo que marque una convocatoria pública o a lo que marque una ayuda, ¿no? Sino que hay que ceñirse a su plan y tener claro que por algo lo ha creado, ¿no? Y por algo lo ha definido. Por lo tanto, mi opinión es que no deberían supeditarse las estrategias empresariales o de negocio a las subvenciones públicas, que eso no quita que si encima tengo esa ayuda, pues bienvenida sea. Pero como tú bien has marcado, y esto es importante, ¿tienes definidos los procesos? Es decir, ¿tienes clara esta estrategia? Es decir, al final, ¿esta ayuda se alinea en base a tus necesidades? Sobre todo, porque claro, como tú bien has indicado, es decir, todo el mundo se une a esta ola de ayudas y subvenciones, que puede ser un servicio complementario, pero si es realmente que sigo sin tener definidos los procesos, no tengo definida la estrategia, no sé cómo, simplemente tengo una serie de expectativas por utilizar tecnología, por el hecho de utilizarla, resulta que al final esto va a condicionar en la toma de decisiones de mi despacho y a lo mejor no es la más adecuada. Por lo cual yo creo que es importante lanzar este mensaje de reflexión, que bueno, que el kit digital, pues bueno, es positivo, es complementario, pero que antes de tomar una decisión yo creo que se tiene que analizar en base a las necesidades que tiene el despacho, en base a esos procesos que se tienen que definir o que deberían de estar definidos y en base a tener claro una estrategia para ese uso de esas herramientas, ¿no? Es importante. Sí, porque al final hay mumuchas categorías dentro del kit digital, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor nos ha entrado un mailing de algún proveedor de marketing, por ejemplo, o de CRMs, o de RPs, o de automatización, o de procesos, de lo que sea, ¿no? Y bueno, pues me han contactado, me lo han ofrecido, me he unido y a lo mejor consumo el bono en eso o me meto en una inversión en eso, aunque el bono me cubra una parte, que a lo mejor no me aporta dentro de mi estrategia. O sea, si yo no tenía previsto hacer una página web, si yo no tenía previsto implantar un CRM RP, si yo no tenía previsto implantar un OCR o no tenía previsto realizar un cambio de procesos, ¿por qué ahora de repente lo meto? ¿No? Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que me meto en ese camino, voy a dedicar tiempo, voy a dedicar algo de recursos, voy a dedicar energía. Y al final, cuando llegue al final, diré, pues mira, ya tengo la web muy bonita, estoy colgada, pero ¿qué me ha aportado? O ya tengo el sistema, ya tengo tal, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a la base, ¿no? Vuelvo a entender que el kit digital no es el fin, es un medio. Entonces, hay que ir a mi estrategia, a mi visión, a mis objetivos y luego, evidentemente, busco todo lo que pueda ser complementario y que pueda venir bien, ¿no? Pero que si no tenía pensado ponerme una centralita virtual nueva, ¿por qué ahora con el digital cojo y la pongo, ¿no? A lo mejor hay otros proyectos dentro de la asesoría que puedan ser más interesantes o prioritarios, ¿no? Cierto, cierto. Y como tú has nombrado anteriormente en la cuestión anterior, tiene que haber un cambio de paradigma donde todo esto no se convierta en un fin. Porque si lo volvemos a utilizar, estas ayudas, con un fin y no como un medio, estamos incumpliendo de nuevo pues lo previsto, ¿no? Es decir, al final no vamos a ir a éxito, no vamos a contar con un rendimiento esperado y bueno, pues eso será un problema a corto y a largo plazo. Continuamos y otra de las preguntas que queríamos hacerte es ¿cómo afecta la digitalización y la automatización al personal de una asesoría? ¿Cómo afecta? Porque al final todo esto el personal lo ve como un enemigo, ¿no? A batir. Y esto también es importante, que tenemos que cambiar esta filosofía, es decir, que no lo vean como una amenaza, sino como una oportunidad de gestión de tiempos, de imputación de otra serie de acciones, ¿no? Esta pregunta tiene desarrollo, tiene miga, porque muchas veces la gente entiende que la automatización viene para reemplazar puestos y personas, ¿no? Y es un concepto que hay que tratar más ampliamente, me explico. Una asesoría que tenga 30, 40 o 50 empleados puede pensar en que una opción para que la productividad se traduzca en rentabilidad, ¿no? Recordemos esa facturación partido personal, puede pasar por reducir el personal y se lo puede llegar a permitir sin que eso afecte a otras cuestiones, ¿no? Ahora bien, hablamos de amortizar puestos. Ahora bien, una asesoría de 3, 5, 8 o 10 personas, si se quita personal, cae en el autoempleo otra vez. Volvemos a empezar a entrar en riesgos como ¿qué pasa si tengo únicamente una persona laboral? Si esa persona se coge una baja o se va de vacaciones,
soy yo el que va a cubrirla. Y entonces, ¿quién hace mi trabajo como empresario? Porque ser empresario es un trabajo en sí. Si no hago mi trabajo, se deja de hacer, ¿no? Y entonces eso repercute en el funcionamiento de la empresa. Entro en las dinámicas otra vez del autoempleo, de ser un asalariado dentro de mi empresa, de no poder competir, tener bajos márgenes, de estar completamente estresado todo el tiempo, de no poder atraer mayor talento. Por lo tanto, cuando mi asesoría todavía es muy pequeña, cuando tiene un sistema a lo mejor puede estar equilibrado con 12, 14, 15 empleados, ¿no? Con menos es muy difícil equilibrarlo porque no puedo tener los puestos de manera redundante, porque no tengo el volumen todavía que me permite dar ese pequeño salto de productividad incluso antes de automatizar. Entonces, en ese caso, el enfoque que debo de tener es que la productividad tiene que aumentar no porque me pueda amortizar puestos o reducir personal, sino porque vaya a tener la capacidad de aumentar mi volumen de ingresos con el mismo personal, ¿no? Y que me libere de esas tareas administrativas y que eso me permita, o bien en un modelo de rotación, tener muchos más clientes por técnico, o bien en un modelo de alto valor añadido, tener recursos para poder desarrollar ese valor añadido, ¿no? Con recursos me refiero a tiempo y energía. Bien, otro tema que también es muy importante dentro del proceso de digitalización y de automatización está en comprender que al final el personal o el talento que yo atraiga es el que va a generar ese valor añadido y esa capacidad de poder asesorar. Si cogemos más o menos la plantilla media que tiene una asesoría, la realidad que por lo menos yo me encuentro es que la cualificación que tiene la mayor parte de la asesoría, si no toda, a excepción de a lo mejor el propietario o algún senior, es personal base, muy administrativo, que al final son contables, son técnicos laborales que no tienen competencias ni formación para desarrollar valor añadido o siquiera para atender a un cliente con ciertas habilidades comerciales, ¿no? No para venderle un producto, sino para que las incidencias se gestionen con elegancia y garantías y que al final el cliente siga con nosotros más tiempo y no se vaya porque no encaja con el técnico, ¿no? Entonces sí que este proceso de digitalización va a empujar o a impulsar el tipo de cualificación que requieren nuestros equipos porque al final el proceso va a ser que las personas que hoy en día están haciendo asientos contables o están contabilizando facturas, su trabajo va a dejar de ser ese y va a empezar a ser supervisar esos procedimientos que va a hacer la tecnología a la hora de automatizar y demás, ¿no? Y para eso no va a hacer falta tanta gente. ¿El resto de la gente se va a ir? No, el resto de la gente va a estar dedicada a generar valor añadido, que es o bien en un modelo de rotación poder supervisar un número muy alto de clientes sin que eso suponga mala calidad, o bien estar centrado en asesorar al cliente, atenderlo, verme con él, preparar informes, preparar estrategias, preparar tareas que al final generan ese valor añadido, ¿no? Y para eso hace falta o bien cualificar al personal, que no se va a hacer de la noche a la mañana, o bien atraer nuevo talento que sea capaz de desarrollar ese trabajo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué transformación se produce en un proceso de digitalización y de transformación digital, ¿no? Emulando esas palabras que a mí nunca me han gustado mucho, pero que son las que más se emplean en el mercado, ¿no? La realidad está en que tengo que comprender que si tengo menos de 12, 15 personas, difícilmente amortizaré puestos. Sí, incrementará el gasto en la tecnología o la inversión, la incrementaré y eso va a incrementar mi cuenta de explotación, ¿no? Por lo tanto, si me quedo con el personal y además, digamos que me meto en la inversión en tecnología, mi cuenta de explotación va a empeorar. Por lo tanto, ¿cómo eso lo revierto? Pues creciendo por la vía de los ingresos. Necesito generar o mayor volumen de clientes o mayor ingreso por cada uno de los clientes que yo tengo. Y ahí es donde se produce ese salto de productividad. En los casos en los que ya sí que tenga un volumen de personal que supere los 15, 20 o 30, sí que me voy a poder plantear, si es que no quiero seguir la misma estrategia de incrementar los ingresos, sí que me puedo plantear amortizar ciertos puestos porque ya no me van a hacer falta, porque ya no necesito tanta gente para hacer esos procesos manuales. Entonces, ese es el enfoque o el paradigma que yo invito a abordar cuando empieza un proceso de transformación digital. Sobre todo porque si no, ¿qué va a pasar? Que me voy a encontrar con que mi rentabilidad es al garete y no puedo soportar la inversión que supone en tecnología para tener un personal que ya no es necesario. Mi productividad es muy baja. O me voy a encontrar con que no tengo el personal capacitado para poder desarrollar ese valor añadido y por lo tanto el cliente no va a ver valor añadido, voy a ser caro y se va a ir, ¿no? O en segundo lugar, que me voy a quitar personal y voy a volver a caer en un autoempleo. Antes tenía 6, 7 personas, ahora somos 2, 3, pero claro, hay un montón de cosas que me recaen a mí solo y encima se pone malo, se pone de vacaciones y demás, vuelvo a caer en la espiral del autoempleo.
Pues importante todas estas puntualizaciones y recordar que la tecnología no reemplaza puestos, no reemplaza personas, que al final lo que ayuda es a cualificar al personal, que supervisen esos procedimientos, que esto genera valor añadido, se desarrolla un nuevo talento de manera interna dentro del propio despacho y al final todo esto fomenta un salto de la productividad. Lo importante sobre todo es la capacitación, yo creo que es donde hay que poner mayor foco en esta toma de decisiones con el equipo. Hablando de esta capacitación y de no reemplazar puestos y personas, me viene a la cabeza la siguiente cuestión y es que se estarán haciendo más de una persona. Es decir, si no voy a reemplazar puestos, si no voy a quitar gente, ¿cómo voy a aumentar la productividad, no? Muy bien, pues un poco, creo que me dio contestar un poco antes, ¿no? Más o menos, pero por recordarlo, ¿no? Al final, si yo tengo un volumen, de personas, tengo un equipo muy pequeño, o sea, que es por debajo de 12, 15 personas, difícilmente va a ser una buena decisión estratégica amortizar puestos. Poder puedo, pero voy a incurrir una serie de riesgos y circunstancias que a largo plazo van a afectar a mi productividad, como son que al final me va a tocar a mí volver a tener 27 brazos para hacerlo todo, ¿no? Si yo no puedo reducir personal, recordemos productividad, facturación entre personal, tengo que aumentar facturación, tengo que aumentar los ingresos, ¿no? Entonces, ahí tengo que optar o a un modelo de rotación en el cual tengo muchos más técnicos por empleados sin que ello afecte a la calidad, porque recordemos que el ahorro viene por la automatización, o bien tengo la capacidad de desarrollar valor añadido sobre la base de venderle a los clientes actuales más servicios o irme a un modelo de negocio de cliente que se base en tener pues, mayor ingreso por cliente con un menor número de clientes, ¿no? En el caso de tener ya un equipo que supere los 15, 20, 30 personas, puedo llegar a plantearme el mismo modelo de incrementar los ingresos o por la vía de la rotación o por la vía del valor añadido, o aquí sí que es viable la amortización de puestos. Fenomenal. Pues aclarado esta cuestión y, bueno, pues ¿qué relación existe, Álvaro, entre productividad y rentabilidad? ¿Y cómo se puede medir todo esto? Vale. A ver, la productividad es un indicador muy global. Es un indicador que, como decía al principio, me va a agrupar tanto lo que es el modelo de negocio y el tipo de cliente o nicho al que me dirijo, como el personal que yo tengo, ¿no? Si mi cliente, evidentemente, paga tickets más altos o me proporciona una facturación mayor por el mismo servicio, pues evidentemente la productividad es más alta. Si mi personal es más eficiente o mis procesos son más eficientes o estoy más automatizado, pues necesito para un mismo nivel de ingresos menos productividad. Ahora bien, la rentabilidad ya es un indicador que hay varias formas de poder medirlo. La que nosotros utilizamos es el ingreso de un cliente de un servicio menos las horas que se le han dedicado a ese cliente o ese servicio multiplicado por el coste hora de empresa de cada uno de los técnicos que han intervenido en ese servicio, ¿no? De forma que si yo al final le estoy facturando 100 a un cliente, he invertido 2 horas y mi coste de empresa es 25 euros, pues serían 100 menos 50, la rentabilidad serían 50, ¿no? Que luego también la puedo calcular porcentualmente. Para mí es importante medir ambos, porque la productividad lo agrupa todo. La rentabilidad pues únicamente va a medir el coste operativo. Puedo repercutirle los indirectos, pero bueno, la rentabilidad, por lo menos nosotros la solemos medir más con un indicador directo para poder comparar dentro de la cartera, oye, ante una misma serie de procesos y ante una misma tabla de precios o parecida, pues cuál está siendo la rentabilidad, ¿no? La productividad me va a reflejar indicadores generales como cambios estratégicos que yo pueda aplicar en la cartera o la tarifa que yo tengo con los clientes o el modelo de negocio, y también me va a reflejar los cambios organizativos. La rentabilidad se va a centrar mucho en los clientes, pero me va a permitir ir uno a uno. La productividad no puede ir uno a uno, la productividad es general, pero la rentabilidad sí que puede ser uno a uno. Yo puedo coger y, por ejemplo, una de las herramientas que nosotros ponemos en marcha en la asesoría es la revisión estratégica comercial, ¿no? La revisión estratégica comercial es que cada 3 meses me saco la tabla de rentabilidades de mi ERP o de mi sistema de información y voy a ver cuáles son los clientes que están muy por debajo de la media. De esos clientes lo que hago es un procedimiento por el cual voy a pensar en cada uno de ellos si esa baja rentabilidad se debe a que yo tengo que mejorar internamente los procesos porque ya tienen un precio de mercado y porque lo que está pasando es que somos ineficientes a la hora de hacer el trabajo y requerimos mucho trabajo para poder abordarlo. En ese caso, pues aplico los objetivos internos de mejora en esos procesos o en esos proyectos para que me ayuden a mejorar la situación.
La otra vía es que tenga una cuota comercial o un acuerdo comercial que sea obsoleto. O sea, que al final, pues sí, mira, empezamos en esta cantidad, pero ha pasado el tiempo, el trabajo ha evolucionado, la empresa ha crecido, pero la cuota no ha crecido, ¿no? Entonces, ahí voy a tener que sentarme a renegociar con el cliente. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando yo, para mejorar la rentabilidad o meterla dentro de los objetivos, tengo que negociar una subida del 20 o del 30, que no tiene por qué ser una subida económica, puede ser una reducción del trabajo. Tú, mira, tú quieres que te haga todo esto que te estoy haciendo ahora, pues tenemos que llegar a esto. Si para ti, oye, a lo mejor esto no importa, pues quitamos esta parte del trabajo y mantenemos la cuota, ¿no? Eso puede darse también perfectamente y la rentabilidad se pondría en orden. Si está entre un 20, un 30, un 50% en todo caso, por la vía comercial se puede llegar a un acuerdo, se puede llegar a negociar y defender. Cuando tienes que multiplicar por 2 o por 3 o por 4 o por 5 la cuota para enderezar la rentabilidad, va a ser muy difícil que el cliente entienda eso, ¿no? Por lo tanto, ahí lo más conveniente es finalizar la relación comercial. Finalizar la relación comercial es una decisión que da mucho miedo porque, ostras, pierdo los ingresos, ¿no? Y bueno, como al final en la cuenta del gran capital todo está en la cuenta de explotación y todo está, pues todo suma, ¿no? El personal lo tengo igualmente, pero no me doy cuenta del coste de oportunidad que tiene ese enfoque, ¿no? En el cual estoy consumiendo unas horas, estoy consumiendo una energía que no estoy dedicando a otros clientes. Pero para que yo me atreva a dar ese paso, tengo que tener una rueda comercial que nunca puede parar. O sea, mi rueda comercial tiene que estar generando constantemente nuevas oportunidades, porque al final los clientes pues cambian de asesor porque su familia se ha hecho asesora, se cierran, se jubilan, son comprados por otros y al final, por muy estable que pueda parecer mi cartera, lo normal es que con el paso del tiempo se pierdan clientes, ¿no? Entonces no puedo permitirme el no tener una rueda comercial funcionando. Perfecto, Álvaro, pues aclarado este apartado. Otra de las cuestiones que se habla sobre todo es, más allá de los procesos de escanear facturas, de tener un control de los bancos, de la gestión documental, ¿cuáles son los aspectos y necesidades o qué camino está siguiendo la digitalización más allá de todos estos procesos? Bien, la realidad es que la línea de tendencia que estamos siguiendo, que es una línea de tendencia que otros sectores ya han pasado por ella, es que no tengamos a ninguna persona realizando manualmente un proceso que se pueda considerar no creativo, ¿no? Que básicamente no tenga que utilizar el intelecto para crear una solución, aunque siga una secuencia muy avanzada. O sea, pensemos en un informe, ¿no? Hacer un informe, sí, evidentemente hace falta un conocimiento mínimo, pero no es que yo esté utilizando ese conocimiento para saber crear el informe, sino que estoy siguiendo una serie de pasos, como es, entro en la contabilidad, saco esta información, calculo este ratio, lo comparo con esto, si este ratio me da aquí, esta es la recomendación, si no es esta otra, ¿no? Estoy siguiendo una secuencia bastante lógica. Evidentemente, la digitalización no busca que el cliente pues trate únicamente con una operadora en la que le diga el 1, el 2 o el 4, ¿no? Sino que va a valorar el trato personal y evidentemente es un factor a tener en cuenta. Pero todo lo que viene detrás, si no es muy eficiente en costes, ¿qué ocurre? Que no me permite, o bien, como decía antes, tener los recursos para generar ese valor y sentarme con el cliente a hablar y darle el asesoramiento, aunque ese informe venga preconstruido, o bien no voy a poder mantener un volumen tan alto de clientes por técnico que me compense esa alta productividad, ¿no? Entonces, todo proceso mecánico, repetitivo y que al final siga una secuencia lógica preestablecida, por muy avanzada que pueda ser, la va a acabar haciendo la tecnología. La tecnología sea a través de software de automatización, que al final se conecta vía código y vía API con mi base de datos y mi software fiscal, contable, laboral para ejecutar parte de los procesos, o sea vía robotización. La robotización no se conecta vía código base de datos, sino que trabaja sobre la pantalla y va replicando procesos manuales, ¿no? Entonces, hay muchos procesos dentro del día a día de la asesoría que a lo mejor en gran parte tengo software de automatización que los está haciendo, pero sigo teniendo que intervenir manualmente para coger el dato de aquí a allá, hacer este paso o completarlo, ¿no? Entonces ahí es donde se complementa con los robots, con la robotización. Por lo tanto, el camino, como digo, va orientado a que en el largo plazo no haya nadie haciendo un proceso que no sea creativo. Y en todo caso tendré personal en una capa muy alta en la cual está supervisando ciertos indicadores para asegurarse que todo lo que está por debajo automatizado pues está funcionando bien. Has hecho mención a los robots. Parece que existe una necesidad cada día más de hablar de robots. Parece ciencia ficción, ¿no? Pero al final los robots, la inteligencia artificial cada vez avanza a pasos agigantados. Y el despacho cada vez se habla más
de contar con robots. De hecho, la última reunión que tuve en Justain, de la reunión de zona este, en este caso en Alicante que tuvimos, había despachos que hablaban ya de tener robots. Yo me acuerdo de tener el robot Emilio, que era de pequeño, que lo utilizaba para que trajera la bandeja o la comida o para llevar cualquier juguete a mis padres, ¿no? Y a mis hermanos. Pero hoy en día, ¿cuánta realidad hay con respecto al robot y cómo funciona ese tipo de robots y qué tipo de robots son? Porque al final todos pretendemos, pues eso, ver ese Robocop, ese robot y creemos que es como un humanoide que nos acompaña, ¿no? En el día a día. Esto como, cuéntanos, danos más luz al respecto, Álvaro. Bueno, los robots en el caso por lo menos de las asesorías no son robots físicos, no son que yo tenga aquí a Robocop aquí al lado y esté dándole las teclas, sino que son robots de software, pero ¿qué hacen eso? Son los robots, digamos que la principal diferencia que hay entre un software de automatización, que como decía antes, lleva como su proceso interno y va codificado por una API o una base de datos o código fuente, el robot emula el comportamiento humano en la pantalla, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, que de hecho, bueno, ayer estaba también en un congreso y hablaban de inteligencia artificial y la gente decía esto suena a Star Trek, ¿no? Eso está demasiado lejos, ¿no? La inteligencia artificial, al final lo que nos está proporcionando es una compra de tiempo, igual que los robots, ¿no? Me permiten comprar tiempo, porque al final tiempo y energía, que es muy importante, porque no solamente es una cuestión de tiempo, sino es una cuestión de la cantidad de cosas que yo puedo abordar a lo largo de un día, porque me viene el primer marrón y lo puedo abordar bien, me viene el segundo y ya estoy un poco desgastado el primero, porque cuando llevo ya 7, 8 marrones gestionados durante un día, ya la calidad de las respuestas que tengo, de las soluciones que diseño, se va resintiendo, ¿no? Entonces, los robots nos ayudan a completar todos esos procesos administrativos a donde a lo mejor el software no llega, ¿no? Por ejemplo, un robot que manejamos nosotros es el de gestión documental, ¿no? El de gestión documental, ¿qué es? Pues todo ese goteo de emails que nos llegan de los clientes con las facturas o los documentos adjuntos, pues al final tienes que abrir el email, tienes que ver si es una factura o te está enviando un albarán, si la factura a lo mejor no se puede ver bien y luego el OCR te da error, si a lo mejor la factura va en un lote o si es una factura de varias páginas. Todo ese procesado de documentos que luego hay que cogerlos y guardarlos en la carpeta del cliente y lanzar el OCR, pues es un proceso que te lleva 1 o 2 minutos por email, pero es claro, si yo multiplico ese email por la cantidad de emails que llegan a lo largo del año y por todos los técnicos, son muchas horas de tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este primer robot ejemplo que te digo, tiene una dirección centralizada en la cual van entrando los emails o los van reenviando los técnicos y se encarga de hacer ese procesado, ¿no? Y no hay que invertir tiempo. Otro robot, por ejemplo, se encarga de hacer comprobaciones, esas comprobaciones que tenemos que hacer los cierres, que si las facturas son correlativas, que si no tengo cuentas de socios, que si no me están declarando menos ingresos de los que entran por caja y bancos, todo ese tipo de cosas que puede ser que a lo mejor me esté dejando algo por facturar y haya que recordárselo al cliente, pues todo eso el robot me lo hace a un ritmo mucho más acelerado que lo que puede hacer una persona, ¿no? El entrar en las sedes electrónicas, el poder descargar los certificados de estar al corriente de pagos, la gestión de las ITs, la gestión de las altas y bajas 24 horas. Todo ese tipo de procesos, la realidad está en que si yo soy capaz de robotizarlos, lo que logro es que con un robot puedo hacer el trabajo administrativo de a lo mejor 7, 8 o 10 técnicos, ¿no? Entonces, ahí es donde está la revolución, porque esos 7, 8 o 10 técnicos ahora van a disponer de tiempo para poder o bien estar pendiente de grandes volúmenes de carteras en los que pues al final siempre va a surgir una incidencia, hay que estar encima, hay que corregir, o bien tener tiempo para sentarme con el cliente, tomarme un café con él y hablar sobre sus estrategias y mira, pues mira este indicador, si aquí cambiamos esto de aquí, podemos ir a esto, ojo con el inventario, ese tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor no podemos hacer porque no podemos estar pendiente. Y la inteligencia artificial es capaz de estar monitorizando también toda esa información para que cuando detecte, ¡pam!, aquí hay algo raro. Pues que directamente tú puedas coger y decir, oye, voy a coger ese algo raro y voy a investigarlo. Y entonces ya me siento con el cliente y diga, oye, gracias a que la asesoría me llamó a tiempo, pues no me aplastó esta deuda. O gracias a que me di cuenta de esto, me di cuenta que este margen tenía que renegociarlo a tiempo. Todo ese tipo de cosas es el beneficio que vamos a obtener, ¿no? Y este proceso de evolución que está siendo rápido para quizá la velocidad de cambio a la que pueda estar acostumbrado una asesoría de manera tradicional, es una gran oportunidad porque nos va a ayudar a salir de esa situación en la que estamos, en la que vamos, estamos de sol a sol prácticamente, trabajando para la administración, que no llegamos a todo, que encima el cliente nos desvivimos por él, pero él ni se entera de lo que le estamos haciendo. Entonces, es una gran oportunidad para poder mejorar esa situación, ¿no?
pero al mismo tiempo supone una amenaza si yo no me uno al camino, porque ¿qué ocurre? Que una asesoría que disponga de software de automatización, que disponga de procesos estandarizados y unificados, que tenga una cultura de mejora continua y cambio, pero real implementada con una metodología, que tenga esos robots, que tenga esa inteligencia artificial, va a poder dar un nivel de servicio con un personal más reducido que otra que no lo tenga. Eso se va a traducir en productividad, eso se va a traducir o en mejora de precios o en la capacidad de poder aportar más por menos. Eso se va a traducir en la capacidad de poder pagar mejores salarios y atraer más talento. Eso se va a traducir, en definitiva, en que todo esto que hacemos en el día a día compense de verdad y que al final, con el riesgo que tiene la actividad del asesor, el esfuerzo que supone, que al final tengan un salario que podrían obtener trabajando en un puesto administrativo en cualquier empresa, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Desde el punto de vista, por lo menos como inversor o financiero. Así es. Vamos, más claro agua, Álvaro. Es decir, yo creo que ha quedado súper claro. Y sobre todo, bueno, pues a todos los asistentes y todos los que nos escuchan a través de LinkedIn en directo o en remoto, recordarles que no estamos hablando del futuro, estamos hablando de la actualidad, del presente, de cómo funciona un despacho profesional. Entonces, yo creo que es importante que toda esta información sean capaces de recogerla y de empezar a tomar decisiones al respecto. ¿Para qué? Para cambiar ese paradigma del despacho tradicional a un despacho evolucionado, donde se tenga en cuenta modelos productivos, que eso es importante, donde también seamos capaces de repartir las funciones de roles a los empleados, de trabajar en una economía de escala, de un modelo organizativo, desarrollar en realidad un sistema profesional dentro del propio despacho y sobre todo pues utilizando las nuevas tecnologías como fuente y no como fin, sino como medio. Álvaro, no sé si quieres indicarnos algún aspecto antes de cerrar esta entrevista. Pues nada, mucho ánimo con el proceso, disfrutarlo porque realmente es un proceso de transformación y de evolución muy importante, quizá tan importante o más como el que se pudo vivir en la revolución industrial. Nos faltan que aparezca el movimiento este de la Ludita, ¿no? El que se iba cargando las máquinas para que no quitasen el trabajo a la gente, ¿no? Pero que es una gran oportunidad y de verdad es la solución a toda la problemática, a la guerra de precios, a los bajos márgenes y a toda la situación que está viviendo el sector, ¿no? No porque se trate, como decía antes, de poner herramientas tecnológicas únicamente, sino porque esa transformación de personas y negocios unida a la tecnología es lo que de verdad puede producir que haya un salto de productividad y rentabilidad y de calidad de vida de todas las personas que componen los sistemas. Así que muchísimas gracias por haberme invitado una vez más, Antonio, y espero que sigamos en contacto. Nada, pues un placer, Álvaro, agradecerte la disposición a realizar esta entrevista, a colaborar de nuevo en el círculo de expertos en este flash matinal que hemos tenido en el día de hoy. Y simplemente, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto en el próximo círculo de expertos. Gracias, Álvaro. Buen día a todos. Un abrazo. Hasta luego.